Y el Centro Internacional de Estadísticas Sociales y Políticas revela en su más reciente estudio cuál es la opinión de los panameños por las protestas. Eduardo Angulo, desde nuestra sala de redacción, nos explica un poco acerca de este informe. Eduardo, adelante. Así es, y es que el centro, como lo menciona, el Centro Internacional de Estadísticas hizo estas encuestas aquí en nuestro país. Estas se realizaron entre el 18 y el 24 de julio y fueron publicadas recientemente. En esta gráfica número 1 podemos observar cuál es el comportamiento en cuanto al apoyo a las protestas. Debemos de recordar también que se encuestaron más de 1000 panameños. Tenemos que el 75% de los encuestados dijo estar de acuerdo con las protestas y un 22% dijo no estarlo y un 3% no supo o no respondió. Es importante destacar que de esta gráfica, de este porcentaje, quienes mayormente dijeron apoyar las protestas fueron los grupos de estudiantes y las personas asalariadas que devengan pues un salario menor de $400. También nos encontramos con la gráfica número 2 que corresponde a las causas de las protestas que consideran los panameños han sido, y ellos reportaban en el 63% como la corrupción, el 36% como el alto costo de la vida. También es importante señalar que en este grupo de personas, para esta parte de la encuesta, los hombres y las mujeres tuvieron una gran diferencia. Por ejemplo, las mujeres dijeron que principalmente las causas de las protestas es el alto costo de la vida, mientras que los hombres mencionaban que la corrupción es la principal causa de las protestas. También en cuanto a esta misma, las personas de 18 y hasta 29 años dijeron estar de acuerdo que las causas de las protestas eran el alto costo de la vida, mientras que personas mayores de 50 años dijeron que que la corrupción era pues la principal causa de las protestas. También seguimos a nuestro gráfico número 3 que pretende las soluciones a las protestas según los panameños. Los panameños encuestados dijeron que las soluciones que el gobierno debe de asumir para hacerle frente a las protestas principalmente es acabar con la corrupción. El segundo punto, disminuir la planilla estatal y los gastos innecesarios en el gobierno. En el tercer lugar podemos observar que cambiar el modelo de desarrollo, seguido de controlar los espacios, controlar los precios del combustible, de los alimentos y medicamentos. Y en la última posición, un 0.6% no sabe o no respondió. Seguimos también con nuestro gráfico número 4, que nos habla sobre el principal problema del país según los panameños encuestados. En esta gráfica podemos observar que los panameños determinaron la corrupción como el principal problema que tiene el país con un 57.7%, mientras que un 24.5% dijo que la desigualdad y la distribución económica que no es equitativa representa pues ese segundo lugar en cuanto a los principales problemas del país. Tenemos también el costo de la vida, que ocupa el tercer puesto, y la calidad de la educación. Aquí, con respecto a esta gráfica, debemos de hacer una comparación con el estudio publicado por este mismo Centro Internacional de Estadísticas que realizó en el 2019 y en el 2021, diciendo de que para el año 2019 la inseguridad, la educación y la corrupción eran los tres principales problemas para el pueblo panameño según los encuestados en ese momento. Sin embargo, para el 2021 la corrupción se siguió escalando, ocupando entonces la primera posición en el 2029, seguido del desempleo
y la educación, que ocupaba en su momento el tercer puesto. Y por último, en el 2022, como podemos observar, pues la corrupción se ha mantenido como el principal problema de nuestro país según los encuestados. Es importante señalar también de que la educación desde el 2019, 2021 y 2022, que han sido los años en que esta encuestadora ha realizado estos estudios, la educación ha ido bajando de ser considerada la principal, uno de los principales problemas del país. Esta información llega gracias pues, a este estudio que realizó el Centro Internacional de Estadísticas Sociales y Políticas en nuestro país, que fueron publicados esta mañana. Regreso con ustedes al estudio principal.